Este Medical Health Foro 2022, Baja California, en la búsqueda de un nuevo sistema de salud privado enfocado en la modernización, en la humanización y en la eficiencia. Bueno, quiero presentarles al licenciado Mario Bernal, él es asesor legal de la FENACOME y de la FMBC. Ahorita les voy a leer un extracto de lo que es su semblanza y su trayectoria profesional solamente. Mario Bernal Cervantes es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Estudió una maestría en Ciencias Jurídico-Penales y un diplomado en Salud Pública. Ha sido asesor jurídico a la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Ensenada y de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Baja California. Es coordinador de normatividad de la Secretaría de Salud en el Estado y asesor jurídico del Colegio Médico de Ensenada, así como de la Federación Médica de Baja California y del Colegio Médico de México. La conferencia que vamos a escuchar se titula El actuar profesional dentro del marco legal. Adelante, licenciado. Buenos días. Diana, te voy a obsequiar la información del otro lado de problemas que tienes para poder aterrizar. El monstruo lo tenemos adentro, no viene de fuera. Inicio comentándole que ya llevamos como 20 tantos años estando en las mesas directivas de colegios médicos en mi ciudad, en la Federación del Estado y poco menos en el Colegio Médico de México, lo cual es una dicha porque no soy médico. O sea, si hubiera estudiado medicina se entendería mi camino por en ese rubro, ¿no? Pero me ha traído mucho aprendizaje. De hecho, yo no voy a convivios de abogados, yo voy a convivios de médicos. Me han mejorado mi metodología tanto del estudio y sobre todo mi manejo del lenguaje. A hablar entre abogados y tener que hacerles entender, por lo que aprendí en epidemiología, que todo el tiempo no es igual a la mayoría de las ocasiones, es algo importante. Como abogado me formó ese conocimiento. Dice, no, es que todo el tiempo, abogado, creo que debes de revisar tus fuentes. Bueno, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces sí. O sea, me ha traído mucho aprendizaje este camino. Inicio con el concepto de profesión. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y porque se percibe una retribución. Eso último es cuestionable. Una profesión no necesariamente se ejerce por una retribución, pero es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Con lo anterior se entiende que el término es sinónimo de simple ocupación. Para algunos autores, Guzmán Mora, es la práctica de una determinada actividad que sirve a los demás y se escoge por voluntad propia siguiendo una vocación con el objeto de realizarse como persona a través del trabajo. O sea, a través del trabajo crecemos. Ese mensaje. Ahora bien, otro autor también, delimitando el concepto de profesión, dice, no es en absoluto una tarea fácil, ni desde el punto de vista sociológico, ni tampoco desde el punto de vista jurídico. Un autor alemán nos dice, experto en derecho de la competencia, que es lo que ella viene trabajando, nos dice que es un concepto dinámico, no estático. O sea, no lo podemos encontrar todo el tiempo en una sola idea o comprensión. Ahora bien, en México, para hacer una delimitación jurídica del término profesión se tiene que partir del inconveniente de que no existe en la Constitución ni en alguna ley general que la regula una sola especificación de lo que se entiende por profesión.
¿Ya vamos aterrizando? Más o menos en qué estamos caminando. Ahora bien, al igual que otros países, el hecho de que el sistema jurídico esté dividido en distintas ramas, cada una con una finalidad regulatoria no solo distinta, sino inclusive especializada. O sea, hablamos cuando hablamos de materias, así como hablamos de salud, hablamos de administración, fiscal, laboral, mercantil, penal. Entonces, ¿cómo hacemos un concepto para todos? Y cuando usamos un término, según el área donde estamos, tenemos una acepción distinta de lo que ocupamos a ver. Entonces es difícil aterrizar un concepto sobre profesión. En la búsqueda de una visión sociológica de ese concepto, profesión, tampoco se encuentra un concepto uniforme. Esto es así, ya que cada sociedad imprime un significado particular a sus conceptos, marcándose con ello, entre otras cosas, rasgos característicos de época, de transcurso de tiempo. O sea, lo que ahorita entendemos por una cosa, la sociedad lo entiende de otra manera al poco tiempo. Sobre el particular, Rodríguez Condi, en una tesis de maestría, nos definió profesión como la posesión de conocimientos científicos, humanísticos o artísticos especializados, adquiridos por medio de estudio formal acreditado de alguna manera y cuyo ejercicio público se hace a cambio de una remuneración. De esa definición a mí me hizo ruido lo de a cambio de una remuneración. Desde mi punto de vista, el concepto de profesión no necesariamente lleva la visión de una remuneración. ¿Sí, verdad? Ahora bien, profesión, las características de las profesiones. Entendemos que es intelectual porque se aplica a nivel de conocimiento. Es independiente, es individual, es altruista. Independiente porque debe de estar en la libertad de la persona que tiene conocimiento, determinar cuáles son sus acciones. Esa definición académica yo la he cuestionado desde un principio, sobre todo en los servicios de salud institucional. ¿Qué tanta independencia existe? Cuando pasamos de la medicina basada en evidencias a la medicina basada en existencia, ¿cuál es tu libertad prescriptiva? ¿Sí, cuando tú tienes la última información de lo último que está funcionando, te dicen, este es el cuadro básico de la institución para los próximos 6 meses. ¿Sí estamos? Individual, porque se ejerce el sujeto en forma directa. Altruista, no porque lo regalamos, sino porque se entiende que el resultado de nuestra actividad es en beneficio de otro. ¿Sí estamos? O sea, lo que actuamos no es porque nos va a hacer bien a nosotros, es porque alguien ocupa lo que nosotros sabemos y para él es el beneficio de ello. Regulada es cuando tiene normativa que le exige, tienes que cumplir para poder ejercer tu profesión. En México estamos en esa. Local. El concepto local es que antes, digo yo, porque ahora la pandemia nos enseñó que no, y andamos aprendiendo cosas a distancia. Siempre he dado pláticas en las que critico a la gente que tiene consulta por teléfono, pero ahora con la pandemia me consta que se salvaron vidas por teléfono. O sea, no podemos estar tan cuadrados en los criterios. Y aparte, ahora con la informática, ya hablar de un servicio local. Una noche me dormí a la 1 atendiendo una asesoría por internet al otro lado del mar. Ya lo local como que sí ya está muy superado. Generalística porque antes se entiende que tenías una aplicación como el médico general, o sea, le entrabas a toda la visión completa de un acervo. Esto ya por el ejercicio de las especialidades ya está cuestionándose. Ya no eres tan generalístico, ya casi, ya ven que ahora hay experto de la uña, del dedo gordo que derecho. Está muy fragmentado ya.
Unidisciplinario también es cuestionable, porque ya actualmente, por ejemplo, me dicen, oye, el urólogo fulano, por ahí tuvo una atención en materia de onco en un paciente. Digo, pues si fue entrenado, yo no le doy el problema. Pues el problema se lo está haciendo si no recibe entrenamiento para ello. Ya lo unidisciplinario, ya sales ahorita con conocimientos de otras áreas que antes eran separadas o muy aparte. Clasificación. Para efectos de la clasificación vemos, según el grado de intervención administrativa, según el nivel de conocimiento exigido, la clase de relación laboral y otras. En según esos criterios, las profesiones pueden ser libres, esto es, que no están sujetas a normativa alguna. En el quehacer médico tienes normas para el expediente clínico, tienes leyes reglamentarias a la Ley General de Salud en materia de atención de pacientes que te dice hasta lo que debes de tener en el consultorio, lo que no deberías de tener en el consultorio. La mayoría se lo brinca, o sea, no hay consultorio que no encuentres medicamento ahí en el consultorio, pero ahí está la normativa. Pero hay oficios que no tienen normativa. Podemos ser víctimas de un mecánico, de un electricista, y no hay algo que diga fuera de su lex artis con qué tiene que cumplir. Reguladas son las que tienen normas para poderse ejercer. Esto es, en materia de salud se exige que tengas título y cédula profesional para poder consultar. La cédula es una patente para poder ejercer. Si no tienes cédula, no puedes estar ejerciendo. Así tengas título de subespecialidad en Hopkins, si no lo pasaste por profesiones, no tienes patente para ejercer. Dependientes o independientes. En esta hay cosas a analizarse a nivel del servicio institucional. ¿Sí estamos? Hay ocasiones que institucionalmente te limitan, no puedes obrar en ciertas cuestiones porque te dicen, no, esto tienes que pasar por la aprobación de fulano, y eso rompe la independencia. Liberales, que son totalmente privadas, intelectuales o manuales, colegiadas o tituladas. Todas ellas son formas de clasificar a una profesión. Ya que entremos al que sigue van a entender por qué tanto desglose. Profesión. En materia de las regulaciones, el artículo 5º constitucional, primer párrafo, nos dice que a ninguna persona podrá impedírsele que se le dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. Persona se entiende es todo individuo que esté dentro del territorio nacional, se dedique a profesión, ya está usando el término profesión, y ya vimos que no hay una definición de lo que es profesión, o trabajo. Sabemos distinguir el servicio prestado en una institución. ¿Será un servicio profesional o será un trabajo? Y ya les dije que en materia preceptiva te dicen, hey, este es el cuadro básico que vamos a manejar. O sea, ¿será un trabajo o será una profesión? Me refiero al puro servicio en una institución. Lo pregunto porque son de las cosas que uno se mete cuando manejas un conflicto. Ahorita les voy a hacer un ejemplo de cosas que vienen de la misma definición y que a la hora de la práctica dices, si esto es esto, ¿por qué pasa esto otro? Son lícitas todas las conductas que no sean contrarias a la ley del orden público y las buenas costumbres. Traigo yo en mi reflexión de manejo de conflicto médico para llevarlo con mis maestros fuera, que yo tengo ya la idea que la lex artis médica es ley.
sea, no es de legislativo, pero una vez que un maestro me dice que las cosas se hacen de una manera, no se deben de hacer de otra. ¿Sí estamos? Y lo llevo para mis maestros fuera, decirles, oye, no deberíamos de abrir un protocolo para analizar esto. O sea, una vez que se le enseña a alguien que las cosas se hacen de una manera, son ley. O sea, la lex artis es ley. Lo que pasa es que no nos lo enseñan así. O sea, es lo que hacen los médicos, es lo que hacen los mecánicos, es lo que hacen los abogados. Pero no, o sea, una vez yo he tenido asuntos donde están cuestionando un médico porque hizo algo fuera de como estaba previsto, solo traen un experto que estudió en Inglaterra y todo, y le dicen, el doctor dice que así era como se hacía, y la literatura dice que es de esta otra manera. ¿Qué tiene usted que decir? Y dice el perito, pues yo me certifico cada 5 años con lo que él publica a nivel nacional. ¿Estamos? O sea, si él dice que se hace esta actuación así, pues es así. Yo no puedo cambiar la regla, él sí. ¿Sí estamos? Mientras habíamos visto que mientras que sea lícito, implica que esté apegado al derecho y dice a las buenas costumbres. Tal vez la lex artis médica sea parte de las buenas costumbres. Habría que sentarse a analizarlo. En el segundo párrafo del artículo 5 dice: la ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Ahora bien, la ley dice en cada estado, no dice que haya una ley que nos diga a todo el país qué profesiones ocupan título. Con ello tenemos una ley federal, porque la ley del DF fue publicada por el Congreso de la Unión, porque cuando era Distrito Federal, el Congreso de la Unión legislaba en la materia federal, y lo que se legislaba en materia federal era materia común para el Distrito Federal. Ya no hay DF. 31 estados, ya que la legislación dice, la Constitución dice que cada estado, la legislatura de cada estado dirá qué profesiones requieren título, pues tenemos 31 estados con un código de profesiones. Le agregamos la del DF, que es la federal. Y ahora la Ciudad de México, el DF, ahora es la Ciudad de México, es una entidad. O sea, tenemos, dice 32, pero son 33 leyes de profesiones. Ya entienden qué complicado es comprar un libro, mayormente hecho en el Distrito Federal, que nos explique lo de las profesiones, para tratar de entender las profesiones en Baja California. Si hay 33 leyes viendo lo de las profesiones. Ahora bien, leyes de cada estado. Si vemos en Baja California, nos dice que el objeto de la ley es determinar qué profesiones requieren título, y es lo que dice el artículo 5 constitucional. Dice, la legislatura de los estados ocupas hacer una ley de profesiones para que me digas qué profesión ocupa título. Por ahí me brinco numerales. El tercero, normar el registro de asociaciones. El quinto, determinar los derechos y obligaciones de los profesionistas. Y el sexto, establecer sanciones. Si vemos el de Quintana Roo, recibí una invitación para irme a trabajar con ellos en un año. Nos dice que es regular y vigilar el ejercicio de las profesiones, y segundo, establecer los requisitos de constitución, objetivos y funcionamiento de las organizaciones. No dice que prever qué profesiones ocupan título. Y es lo primero que mandató el artículo 5, ¿o no? ¿Sí estamos en ese pedacito? Ahora bien, Yucatán. Puse Yucatán porque en 2 semanas salimos el doctor Renal, el doctor Pérez Ángel, a la reunión del Colegio Médico de México,
a Mérida y llevo esta ponencia. Regular la inscripción de títulos profesionales y el ejercicio profesional. ¿Sí se dan cuenta cómo se aleja de qué profesionales requieren título? Ciudad de México, ¿mandé? Sí y no. ¿Por qué? Porque ya te están dejando implícito que debes de regular la inscripción de títulos profesionales, en el caso muy específico de Yucatán. Y si no lo tienes, entonces no estás ostentando. Sí, voy a hacer ese pedacito. O sea, no ejecutó lo que directamente mandató la Constitución, pero por otro lado se metió a cómo regularlo. El problema es que cada estado lo reguló de distinta manera. Vamos, Ciudad de México no especifica el objeto de la ley. O sea, Nuevo León determina que las profesiones que ocupen título, los requisitos para expedirlo, las condiciones para obtenerlo y los lineamientos generales para su ejercicio. Si notamos la discrepancia en 5 normativas que regulan el artículo 5. O sea, ¿cómo vamos a tener un criterio? Viene una damita tratando de meternos a la normativa internacional cuando internamente cada estado tiene su propia visión del ejercicio profesional. Ahora bien, las leyes que regulan campos de acción relacionados con alguna rama y especialidad profesional determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio. Eso nomás viene en la de la Ciudad de México. Está remitiendo a que cada ley especifique cuándo se ocupa título. O sea, que la Ley General de Salud diga, para el ejercicio de los servicios de salud, ocupas título. O la Ley de Educación diga, hey, para trabajar en materia de educación, ocupas título. No está en ninguna ley de salud, ni de educación, ni de nada en ningún estado. Ahora bien, en Baja California la legislación nos dice que para el ejercicio de una profesión se requiere poseer título profesional legalmente expedido, inscrito en el Registro Estatal de Profesiones y contar con un registro estatal. Quintana Roo nos dice que para ejercer en el estado de Quintana Roo cualquiera de las profesiones a que se refiere el artículo 5, el artículo 5 constitucional no se refiere a ninguna profesión. El artículo 5 dice, la legislatura de los estados preverán qué profesiones requieren título. ¿Sí estamos en eso? Pero Quintana Roo dice que para regular esos que prevé el artículo 5 se requiere poseer título y registrarlo. Registrar su título y cédula profesional. Aquí sí quisiera hacerles una observación. Se entiende que en Baja California la cédula profesional es una patente para poder ejercer. Eso implica que deberíamos estar registrando nuestro título, pero nos piden que llevemos nuestra cédula de la que te da la Secretaría de Educación Pública Federal, lo cual no debería de pasar. La expedida por el TF es expedida por la Secretaría de Educación como órgano auxiliar del Distrito Federal en materia local. O sea, esa cédula sirve para que puedas ejercer en el Distrito Federal. No es porque sea una cédula para que sea para todo el país. Que los pida un órgano federal no quiere decir que tenga valor nacional, porque los transitorios de la Ley de Profesiones dicen, para el valor de las cédulas de los estados se realizarán convenios. ¿Sí estamos? O sea, tú expides una cédula, ok, hago un convenio contigo para que la cédula de tu estado tenga valor en mi estado. Porque cada estado especifica qué profesiones ocupan título. Ahora bien,
para que los profesionistas con título expedido por una institución ubicada en el estado, o sea, en Yucatán, pueda ejercer su profesión, deberá registrar dicho título en la Secretaría y una vez registrado el título, la Secretaría expedirá la cédula profesional respectiva. Yucatán es la que está pegado a lo que es la lógica del artículo 5º constitucional. O sea, tráeme tu título, yo te voy a dar la cédula, te voy a dar la patente para que puedas ejercer. No es tráeme la cédula para registrarla. En la cédula estatal hasta trae el número de cédula del DF. Sí, ahí dice cédula, pero ¿por qué? Sí, o sea, en la Ciudad de México nos dice que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la unificación del registro profesional de acuerdo con las siguientes bases. 1. Instruir un solo servicio para el registro de títulos profesionales. No se ha dado, o sea, no existe un sistema nacional. Tú registras en el estado, tú tienes, yo tengo en 5 estados. Pero no existe un padrón. Por ahí, cuando estuvo Everardo Beltrán Corona en la Secretaría, en la Dirección de Profesiones, intentó hacer un registro nacional de documentos, que cuando tú entraras al número de un profesionista, ahí saliera copia hasta del certificado de primaria, porque lo llevaste a registrar, títulos, cédulas y todo. O sea, en vez de andar cargando papeles, te vas a la fuente oficial. Ah, no, sí tiene título. O sea, tiene una especialidad en Chicago, pero no tiene cédula. Si hubiera sido bueno que hubiera, pues, cuando cambian los gobiernos también cambian las ideas de lo que se quiere hacer. Y no para tener que reflexionar esto. A donde voy, me gusta dejar equipo de 1 o 2 personas queriendo darle seguimiento a este pedacito. Siempre los hay, las personas que están trabajando en algo y esto les sirve y esto lo ocupan. Con toda confianza, yo no tengo celo para compartir, tengo muchísima información europea para enriquecer todo esto. Esto está sintetizado. Esto es un capítulo de mi libro que me ha traído 20 años exponiéndole a los médicos sin haber publicado el libro. Ya hay médicos que me dicen, un día te vamos a dar un golpe y vamos a mandar publicar ese libro como esté. De certificación, sí, un capítulo de mi libro, ¿no? Colegiación, sí, un capítulo de mi libro, y así. Como este ejercicio, o sea, se empató con lo que viene trabajando Diana. Ella viene a hacer un ejercicio de empatarnos con la normativa internacional. Yo lo conozco como derecho de la competencia, Diana. Lo conozco con esa denominación, derecho de la competencia. Pero si interiormente traemos todos estos detallitos, ¿cómo vamos a empatarnos con una normativa internacional? Para no me metí a que el Tratado de Libre Comercio no habla de profesiones, habla de servicios. O sea, se va netamente a la visión comercial, vende servicios. Sí va. No estuvo en esta exposición porque se lleva tiempo de reflexión, pero hay algo que dicen, lo definen como realización habitual o título oneroso o gratuito de cualquier acto propio de una profesión, así sea la simple ostentación con placas, tarjetas o insignias. Eso es ejercicio profesional. Y analizarlo, desglosarlo, se vuelve en otra exposición así grande. Realización habitual a título oneroso o gratuito de cualquier acto propio de una profesión, así sea la simple ostentación de placas, tarjetas o insignias. Por eso les digo a los estudiantes cuando doy pláticas en las escuelas, no camines con la bata puesta, estás ofreciendo servicios. Digo, aparte te pueden confundir con estilista o carnicero, pero estás ofreciendo servicios. Una persona podría estarse sintiendo mal, voltea a ver a un hombre con bata y ahí da por hecho que el hombre que trae bata no vio algo mal en él. Si alcanzan a comprender la dicha de poder agarrar un asunto así para pelearlo.
O sea, yo vi un hombre de bata que entiende de salud, yo ya andaba boqueando y transpirando, y él no me dijo que yo andaba mal. ¿Sí estamos? Por eso, o sea, quítate la bata, déjala en el carro, o sea, en la casa o en algún lugar, o sea, estás ofreciendo servicios con el sexo oral. Les agradezco. Fue un gran gusto haber participado por tercera vez en este foro. Muchas gracias, licenciado Mario Bernal. Gracias por ser parte de este foro, y le voy a pedir al doctor Rodrigo Robledo Silva, que es director general del Medical Health Cluster, que haga el favor de entregar un reconocimiento por su participación en este foro. Y si gustan ponerse acá enfrente, parecen acá chiviados, acá atrás, por favor acá, para que salga muy bien su foto, la foto del recuerdo